las gracias a todos los amigos que han venido aquí a acompañarnos hoy a la presentación de este libro y darle las gracias también a Teresa García y a Ara Delgado por habernos confiado esta presentación de su obra tan bonita, tan interesante. Y bueno, y darle las gracias a Pepa Merlo por la presentación que va a hacer del libro. Y nada más, le doy la palabra a ella. Muy bien, Álvaro, gracias. Pues yo voy a leer un textito pequeño, decir que es para mí un placer, un súper placer presentar este libro por muchas razones que ahora contaré. No se preocupen porque yo he hecho un texto pequeño, yo creo que en 1 hora y cuarto, 2 horas más o menos, para la hora de final. Iremos terminando. Vale. Y ya le cederé la palabra a Tete y a Ara. Bueno, hace algunos años, por varias y diferentes razones, me entretuve en estudiar de un modo más profundo los cuentos infantiles, sobre todo los cuentos de brujas. Tal vez porque a pesar de que siempre quise distanciarme de aquellos personajes que sabía malvados, había algo en aquellas mujeres feas y perversas que me resultaba conmovedor. El simple hecho de que fuesen mujeres inconscientemente me llevaba a intentar comprender el porqué de su desatinada actitud, o porque en el fondo sospechaba de que había algo en ellas fuera de sí mismas que las hacía como eran. Un poco la filosofía de aquel personaje, no sé si recuerdan, de la película animada de Roger Rabbit, ¿no? de aquella conejita imponente que cuando decía yo no soy mala, es que me han pintado así. No podía evitar sentir un extraño afecto, un sentimiento de quizá conmiseración por unos seres que en el fondo percibía en su maldad con un cierto grado de resentimiento provocado por un entorno nada propicio. Por encima del rol no tan maniqueo, como se ha definido, de la dicotomía maldad frente a bondad de aquellos personajes representantes de la fuerza del bien que ostentaban siempre los personajes principales, o ciertos secundarios relacionados con la bondad. Hay mucho ruido, ¿no? Estoy quitando el sonido poco a poco. Tú continúa. Decía que por encima del rol no tan maniqueo como se ha definido de la dicotomía maldad frente a bondad, ¿no? de aquellos personajes representantes de la fuerza del bien que ostentaban siempre los personajes principales, o ciertos secundarios relacionados con la bondad, siempre tan aburrida, frente a aquellos personajes otros desgraciados, dominados por el mal, pero que yo como niña insensata que fui siempre, no percibía en ello esa actuación disparatada, en tanto que la relacionaba con el peligro, la astucia, ¿no? Uno de los libros que me resultó más inspirador en este sentido fue el escrito por Bruno Bettel, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, quien defendía que, cito, todo cuento de hadas es un espejo mágico que refleja algunos aspectos de nuestro mundo interno y de las etapas necesarias para pasar de la inmadurez a la madurez total. Es por ello que los cuentos aportan importantes mensajes del cociente, preconsciente e inconsciente, decía. A saber, mi cociente, si alguna vez lo tuve, mi preconsciente, que nunca tuve claro dónde situarlo exactamente, y mi consciente, siempre presente en mí, según no cesaba de repetir mi madre. La singularidad de los cuentos es hacer referencia a los problemas humanos universales, escribía Bettelheim. Los cuentos infantiles plantean entonces un elemento no únicamente de divertimiento infantil, ni siquiera, aunque también de desarrollo intelectual. Sabemos que la lectura del lenguaje, aumentar la capacidad de expresión, la imaginación, la creatividad y un largo etcétera beneficioso, sino que además sirven a los niños para superar las ataduras emocionales a través de un lenguaje simbólico adecuado a las singularidades de su psique. Los cuentos inciden en todas las etapas que tienen lugar a lo largo de la infancia. Sabemos que se produce una identificación del niño con el personaje central en su peripecia en la solución de las dificultades que se interponen en su camino, por lo que permiten al niño trabajar con sus conflictos internos. Por eso, por ejemplo, los niños piden una y otra vez que se les cuente el mismo cuento. A través de la reiteración es como pueden elaborar la historia hasta llegar a extraer de ella sus propias conclusiones.
Es por ello que los cuentos deben ser modelo de sociedad y es por ello que los cuentos se convierten en un instrumento perfecto de formación del futuro ciudadano o ciudadana. Esto es mío, no es de Berti. Los cuentos deben ser, por tanto, fácilmente identificables para los niños, deben ser creíbles para que funcionen. Y es esta la característica que los carga de alguna manera de cierta perversidad en la propia sutileza con la que este tipo de relatos transmite ese deber ser. Como el que no quiere la cosa, nos fija modelos de lo que se debe ser o de lo que no se debe ser. Sitúa al niño en la dicotomía de posicionarse en uno u otro lado. Forma en todos los sentidos, en el positivo, pero también en el negativo, a las futuras generaciones, para asegurarse de que los valores sociales establecidos no van a cambiar. Es, por ejemplo, el caso de la figura de la bruja. Vieja, fea, regañona, con una escoba y una olla siempre en el fuego, y un gato, el animal más doméstico o el animal doméstico por excelencia. ¿Quién más doméstico que la figura de la mujer madre siempre en la cocina, con un puchero en el fuego y una escoba en la mano? La identificación iscociente, precociente o cociente está clara. Y yo no sé si en el cociente, en el precociente o en el iscociente, pero el niño, en el niño esa relación sutil, ese juego perverso va a ser patente. Y no nos engañemos, podemos pensar la imagen de la bruja tradicional como una imagen anacrónica en los tiempos que corren. Sin embargo, ya se encargó Hollywood en su momento con películas como Me casé con una bruja o la cadena HBO, en plena lucha feminista ya por los años 50, 60 y 70, de pintarnos a una bruja moderna, con minifalda y aspiradora en lugar de escoba, que movía con sutil toque de nariz y cuya misión, capítulo a capítulo, era en el fondo que el cafre del marido humano estuviese feliz al terminar su jornada laboral, con su babucha, con la paz de sus babuchas y una casa limpia y ordenada. Hoy, afortunadamente, en videojuegos, películas, ejemplo, el personaje de Maléfica, las brujas ya van cambiando de aspecto y sobre todo de sentido. En La bruja de Tuineje encontramos cómo de un modo magistral Teté, Teresa García, da la vuelta a todos los tópicos, pero manteniendo el tópico, para que de ese modo el cuento funcione. Me explico. Decíamos que el cuento debe ser creíble, debe ser verdad, para que el niño pueda identificarse con él y, por tanto, suscitar su interés. Además, debe mantener el suspense, tener cierto halo de misterio, incluso casi rayando el miedo, un sentimiento que en ciertas edades se busca. Teté parte de un episodio cotidiano, creíble. Dos niños, la madre y la tía viajan en coche. Bueno, esto también puede ser el principio de una película de terror perfectamente, ¿no? Estamos en un cuento que rompe con el clásico del cuento. Comienza el cuento, érase una vez, hace mucho tiempo. Pero la niña rompe lo establecido y da una vuelta de tuerca, o da la vuelta a la tuerca, ¿no? No, no, dice la niña, así no puede comenzar la historia. Y no solo no comienza así la historia, aunque ya ha comenzado así, sino que además pareciera que es la tía, personaje que se presta a ello, la que continuará con la historia. Y sin embargo va a ser Luna, la niña, que además, en contra de lo que suele ocurrir, ¿no? Son los niños los que le piden a las tías, a la abuela o a los progenitores que les cuenten un cuento. Aquí la niña es la que pide ser la artífice del relato. Y es Luna la que cuenta el cuento, convirtiéndose en protagonista por un lado, pero manteniendo por otro lado la distancia del narrador. Ese es el gran primer acierto de la historia. Hace poco tiempo íbamos en el coche mamá, que se llama Elena, tú que eres mi tía Teté, hermana de mi padre, mi hermano Wice y yo. Yo soy Luna, ahora tengo 8 años, pero cuando sucedió lo que os voy a contar tenía 5. El cuento mantiene la tensión durante todo el tiempo y lo hace utilizando varios elementos narrativos. El espacio, en lugar de Tuineje, que tan solo fonéticamente para los desconocedores del mismo ya funciona como un espacio de misterio. Un lugar real, existente, además de lleno de sus propias leyendas. Región de las Islas Canarias, lugar de narraciones de piratas, de bosque encantado, el bailadero de las brujas, de otra isla, San Borondón, que parece ni más ni menos que Brigadún, una isla que aparece y desaparece, ¿no? La bruja de Acía, un pueblo que visto a ojo de pájaro tiene la forma de bruja cabalgando en su escoba, en fin, un largo etcétera de leyendas que llenan la isla. Elementos de genialidad narrativa a la hora de aportar veracidad a la historia. Aún no había empezado el verano, pero hacía calor. No me acuerdo qué mes era, pero da igual, eso no es importante. Lo que no es importante es la narrativa,
no se suele poner, puesto que no es importante. En este caso, todos estos pequeños detalles hacen creíble la historia y sobre todo crean un ambiente muy, muy determinado. Un niño pequeño, Wize, que parece lo suficientemente pequeño como para no ser más que un miembro de la familia que viaja en el coche, pero que los numerosos detalles de la narración lo convierten en un protagonista fundamental para construir ese misterio de la historia. No voy a poner ejemplos porque no quiero fastidiar al que no haya leído el cuento, no quiero fastidiar esos momentos mágicos de Wize, ¿no? Busca cabra en la carretera mamá y cabra en la luna. Animal, por otro lado, tan del lado oscuro de cuentos y narraciones de misterio. Aparece Siri para equivocarse. Más veracidad imposible. Y un cartel misterioso que anuncia justamente lo que cualquier niño desearía. Como la casa de los caramelos en Hansel y Gretel, una pastelería a 5 kilómetros. Lugar del que una madre odontóloga huiría, como huiría cualquier madre, sea odontóloga o no, de la casa de la bruja de Hansel y Gretel, es decir, del peligro. Hay llanura, las carreteras en esta isla son muy largas y a veces no ves a nadie durante mucho rato. Detalles que ubican al lector, que da pistas al lector, ya sabemos que no va a haber nadie. Hay hambre, un parking sin coche y un viento que empuja. Mamá giró despacio el volante y entró en un sitio de tierra en el que ponía parking. No había ningún coche, solo 3 mesas llenas de polvo en la terraza y un fuerte viento. El peligro se advierte en pequeños detalles. Mamá nos cogió fuerte de la mano y fuimos hacia la puerta. Sabes que el peligro está ahí, pero te adentras, te acercas a ese peligro. Es continuamente la negación, lo que no existe, lo que va construyendo lo que existe. Es lo que no ocurre, pero que el lector da por hecho que va a ocurrir, lo que da identidad a la historia. No hay nadie al entrar, las magdalenas del aparador son extrañamente gigantes y una muñeca rubia que parece viva como una niña con apariencia de muñeca. No hay nada más efectivo para crear misterio que jugar con los opuestos o con los paralelismos, ¿no? La mujer que despacha es extrañamente torpe, disculpa la torpeza diciendo que es nueva en el oficio, o sea, quizás no sea la mujer que debería estar ahí. Aparece de repente con zapatos de bruja y su intención última es que los niños coman caramelo, a pesar de lo pernicioso del azúcar. Este sería el mensaje a aprender, que todos los cuentos deben tener finalmente, esa moraleja final que viene a confirmar su verdad. Cuando la tía vuelve a la pastelería y la mujer moderna de zapatos con hebilla no está, en su lugar hay una chica rubia, tópico, teté, de los cuentos clásicos, las rubias siempre son las buenas, tú eres rubia, las morenas son las malas, yo soy morena, no sé cómo tomarme esto, en fin, de lo más normal. El cuento ilustrado por una acuarela exquisita de Ara Delgado se presenta bilingüe, con lo que amplía la edad del público, haciéndolo atractivo a niños y niñas de edades intermedias que pueden verlo como un incentivo para aprender o practicar el inglés, con una historia que, basamentada en un cuento clásico, rompe con todos los tópicos del cuento clásico. Esa es la genialidad de este cuento. Decía que es un placer para mí esta tarde presentar a Tete y a Ara. Hubiese sido mucho más placentero que fuese presencial esta presentación, porque tener a Tete cerca es siempre un placer. A Tete la conocí hace ya algunos años, después de una actuación con los músicos, con el espectáculo Donde me pidas iré, Versos de otro tiempo, firmaba yo libros, y vi como una señora muy loca, casi que huía del bibliotecario de Almuñécar, que le reclamaba que devolviera un libro que tenía secuestrado. Ese era mi libro de cuentos. Luego, afortunadamente, la conocí mejor, a ella y a Bego, y fue un placer descubrirla, conocer a Tete, leer sus cuentos, escuchar a Bego cantar en el coro. Después de leer los cuentos de Tete, sabía que este regalo inesperado me sorprendería. Ella es psicóloga, ella está especializada en niños con TDAH, conocedora de la narrativa contemporánea, experta en infancia, una mezcla que no podía sino dar como resultado una genialidad, como es Las brujas de Tuineje, que hoy nos reúne aquí. A Ara no la conozco personalmente, la acabo de conocer vía online, pero sí que se aman sus dibujos solo con verlos, con o sin texto. Sé de ella, porque así me lo ha archivado Tete, que es una de las heroínas a las que hemos estado aplaudiendo durante días en el primer confinamiento antes de que nos cansáramos, así somos de desagradables, nos cansamos enseguida hasta de aplaudir.
ella es enfermera y si la delicadeza que muestran sus dibujos es la misma que tiene en su profesión, si caigo enferma que me lleven contigo ahora. Y para muestra un botón. Aquí tengo unas diapositivas que voy a poner para que vean los dibujos de... A ver si se me da. Ahí va. Aquí van algunas de las acuarelas de Ara. Bueno, esta es la moraleja final del cuento, ¿no? Hay que lavarse los dientes, hay que cuidarse los dientes, no hay que caer en la tentación de los caramelos. Ahí la brujita, la cabra, la escoba. Ahí los zapatos de bruja, ¿no? Tan bonitos. Los ratoncitos. Es un cuento delicioso. Es un cuento delicioso, es un cuento muy bien escrito. No es solo un cuento para niños, está tan bien escrito que es un cuento para todos los públicos, ¿no? Aquí los caramelos, las magdalenas, ¿no? La pastelería de Tuineje, ese niño Huiza, ¿no? Ya. Bueno, más o menos. Bueno, no sé, Tete, si nos cuentan, no oigo nada. ¿Soy yo o sois vosotros? Ahora cada uno tiene que activar el micro cuando quiera hablar. Ah, vale. Yo no sé, Tete, cuéntanos cómo surge. Bueno, yo sé porque te sigo, porque me vas pasando tus cuentos, porque los voy leyendo. Tus cuentos no son precisamente cuentos, hasta ahora, los que he leído, por eso me ha sorprendido tanto este cuento, cuentos infantiles. Cuéntame cómo surge este cuento tan bonito. Y sobre todo me interesa mucho ese enfoque que le da, ¿no? Porque hay detalles que son maravillosos en ese cuento, ¿no? Hola Pepa, hola a todos. Bueno, yo me tiembla el alma. Qué presentación más bonita, Pepa. Muchas gracias. Pues mira, yo es la primera vez, o sea, soy maestra de educación infantil también y siempre he leído mucho cuento infantil, pero nunca me ha gustado escribir cuento infantil. Siempre no me ha atraído. Pero esto que cuento en La bruja de Tuineje es que sucedió de verdad, maquillado, pero sucedió. Entonces, cuando pasó esto y llegamos a casa, los peques decían, cuéntanoslo otra vez, porque este cuento nació de una transmisión oral. Y entonces en el coche, porque sabéis, los que conocéis Fuerteventura, sabéis que es una isla que es muy larga, y veníamos de una punta y íbamos al norte, a Lajares, y entonces en el coche ya iban diciendo, cuéntanos otra vez lo que ha pasado. Y a base de repetir y repetir, como tú bien has dicho, pues se fue hilvanando en transmisión oral durante una semana este cuento. Al final, cuando llegué a Granada, dije, voy a escribirlo porque algún día lo haré, pero se aparcó ahí durante 3 años porque yo no escribo cuento infantil, yo soy experta en género y escribo sobre violencia de género, sobre 1000 cosas antes que un cuento infantil. Bueno, es complicado escribir el cuento infantil porque hay Es muy difícil. Es muy difícil, yo creo que es mucho más difícil que narrativa corta porque hay una línea finísima, muy fina, que hace que un cuento infantil termine siendo una bobada o sea una genialidad. O sea, la línea es finísima, ¿no? Es que además este cuento estaba escrito de otra manera y ahí reconozco que me echó un gran cable Antonio Fuentes de la librería de Salobreña 1616, que en una lectura me pegó un giro y me dijo, uy, dale una vuelta a esto. Y entonces en esa vuelta es cuando Luna cogió las riendas. Y dije, es que esto, porque me resultaba muy difícil. Yo escribo relato corto, puedo escribir, pero el cuento infantil tienes que luchar, como tú has dicho, con los tópicos, no caer demasiado en ellos, darles la vuelta. Yo que encima intento que no sea nada sexista, aunque se me escape alguna rubia. Pero intentas ahí y es que es complicadísimo.
complicadísimo. Bueno, ese punto del cuento infantil que sea asequible para el niño, pero lo suficientemente maduro narrativamente para el adulto, ¿no? Claro. Ese punto lo has conseguido perfectamente, es decir, el cuento está escrito, está en su justa medida, está perfecto, ¿no? Pues yo no he sido consciente de esto hasta ahora. O sea, yo no, o sea, estaba contenta, sobre todo porque son mis sobrinos, porque me apetecía hacerlo, pero ahora cuando recibo el feedback de la gente que me dice, oye, ¿qué pasa? Miedo. Oye, que hay un momento en el que dices, ¿qué pasa? Esto de que, entonces he sido más consciente de todas esas cosas. Mi madre, mis padres, los pobres, no han leído el cuento todavía. Y están ahí, que los pobres no les ha llegado todavía. Tengo que ir a Madrid a llevarlo. Pues bueno, yo lo tengo aquí, no sé si se ve, a quien no lo haya visto o no lo tenga, con las ilustraciones maravillosas de Ara, porque si el cuento está bien escrito, si el cuento tiene esa medida perfectamente asequible, tanto para un niño como para una niña, como para un adulto, el acompañamiento de las imágenes es impresionante. Yo, Ara, no te conozco, pero te he hecho mía, ¿no? Con estas imágenes tan maravillosas. ¿Lo hiciste antes o supongo que después de leer el cuento, no? Sí, me pasó Tete el cuento primero, en una primera vez, y después me seguía pidiendo, no, mamá. Le hice como 10 acuarelas, me gustó el cuento. Lo que pasa que yo con mi trabajo pues estoy muy absorta y bueno, ahora más. Y nada, es una cosa que me gusta, cuando me pongo con dedicación y disfruto. Y es verdad que después lo modificó y mandé unas cuantas más y, en fin, ha sido muy enriquecedor. Esto no lo he hecho yo nunca y ha sido muy divertido también. Y yo quería decir que ha puesto muy hábilmente Tete un detalle, el detalle sanitario que me corresponde a mí también un poquito, el tema de los dientes, la sanidad bucal y todo eso, pero tan delicadamente lo ha hecho magistral para mi gusto. Entonces, pues muy orgullosa de haber participado en esto. Y yo de que hayas participado. Y porque Y gracias por haber confiado en mí para hacerte las ilustraciones, ¿no? Porque sé que tenía más gente que te las podría haber hecho, ¿no? todo cuento, ¿no? Como decía, normalmente los cuentos tienen su moraleja y se escriben para enseñar algo y tal. En este caso, la historia es el tener cuidado con el azúcar y con la higiene bucal pero está muy bien, como dice Ara, está muy bien hecho, porque en el fondo, al final, eso está ahí, pero no es lo importante del cuento. Eso es lo chulo del cuento, Tete, es cómo has tomado todos los elementos más clásicos de todos los cuentos, pero sin embargo le has dado la vuelta, ¿no? Y lo has hecho tuyo. Todo importa, todo está ahí, pero en el fondo parece que nada ocurre, parece que nada pasa, parece que no se dice nada, y sin embargo hay una carga en todos los sentidos muy bien hecha, ¿no? Muy fuerte, ¿no? A mí me dices que lo haga otra vez y lo mismo. Ya no te sale. Porque eres un artista, 2 veces no puede ser lo mismo. No, sobre todo en cuento infantil. Pepa sabe que yo le paso a ella todos los relatos de violencia de género. No tiene nada que ver, ¿eh? Lo que ella escribe con esto, por eso yo decía al principio que me ha sorprendido muchísimo, me ha sorprendido gratamente mucho, ¿no? Porque bueno, no es porque el resto de los cuentos que te escribe no me sorprendieran, ella escribe muy bien, sino que era una cosa tan distinta, ¿no? Que
Tete. La verdad es que me ha impactado, ¿no? Yo que conozco lo que Tete escribe, ¿no? Yo no sé, Tete, si el cuento en realidad quizás pudieras leerlo o leer un poco. Has leído un poco del principio, que es mi parte favorita, porque es que insisto en que quien tenga la suerte, que a mí me pareció, yo tuve que ir a Fuerteventura porque la que era la madre de los niños tuvo neumotórax. Yo me tuve que ir a cuidar, a los niños una semana a Fuerteventura. Entonces, claro, descubrí esta isla que es muy, muy, muy larga y no ves a nadie, literalmente. O sea, encontrar una cabra es como una aventura. Y entonces me encanta el principio, eso sí lo tenía muy claro, que es lo que quiero leeros, cuando Luna hace hincapié en que los viajes en la isla son de esa manera. Yo creo que sí. Espera, antes de empezar, Tete, si podemos quitar el micro del resto para que no haya interferencia y poder leernos, no sé. Yo creo que están ya, ¿ves? Están en silencio. Ya está todo el mundo quitado y ahora cada vez que queráis hablar solo tenéis que activar vuestro micro. Bueno, pues decíamos, veníamos de un viaje un poco medio largo. ¿Un poco medio largo? Interrumpo. Sí, papá siempre dice que los viajes en esta isla son así, un poco medio largos. Vamos, que aunque vayas cerca se te hace pesado. Sí, contesta Guise, incorporándose a la conversación con cara de hambre. No me interrumpas más, tía Tete, dijo Luna antes de retomar la historia. Volvíamos desde la otra punta de la isla. Esta isla donde vivimos mi hermano y yo con mis padres se llama Fuerteventura. Aquí nació Guise. Yo nací en la de al lado, que es más pequeña y se llama Lanzarote. Las carreteras de esta isla son muy largas y a veces no ves a nadie durante mucho rato. Ni cabas, dice Guise. Cabras, le corrijo. A mi hermano le encanta descubrir cabras en el paisaje. Cuando pasó lo que os voy a contar, Guise tenía 2 años y yo 5. Empiezo de una vez. Aún no había empezado el verano, pero hacía calor. No me acuerdo qué mes era, pero da igual, eso no es importante. Guise lloraba cada 2 por 3 y mi madre y mi tía intentaban calmarle, pero él solo dejaba de llorar si veía una cabra. Entonces todos aplaudíamos y le hacíamos reír. Yo también tenía ganas de llorar, pero como era la hermana mayor, tenía que aguantarme. Lo que hacía para no llorar era inventarme preguntas todo el rato. Mamá, ¿hay cabras en la luna? Tía Tete, ¿qué vas a merendar cuando lleguemos? ¿Habrá helado? ¿Tendrán helados en la luna? ¿Comerán helado las cabras cuando tienen mucha sed? Guise me miraba con cara de alucine y yo me reía de su cara. A veces mamá también hacía preguntas, pero no a mí. Se las hacía a Siri, que es una mujer que vive en el teléfono de nuestra madre. Siri siempre le respondía, no hay cafeterías cerca. Y a Guise le decía que llorar no servía de nada. Yo le pedía chistes, pero la verdad es que no me hacían mucha gracia. A veces buscaba cabras invisibles para regalárselas a mi hermano, o me ponía a cantar bajito. Tenía mucha hambre. De repente, mamá leyó un cartel que decía pastelería artesana 5 kilómetros y debajo otro que ponía Tuineje. Hasta aquí puedo leer, yo creo, ¿no? Que si no mi madre me mata. Pobres, que están sin el cuento todavía. Pepa, tienes que dar el micro. Claro. Ponte la voz.
Uy, se ha quedado callada. Pepa tiene que quitar el micrófono abajo. Pepa, tienes que quitar el micro en el lado izquierdo de abajo. Se ha quedado sin voz. No, es que... no Álvaro, encuentra- cámbiate de habitación. Acaba... Cierra las imágenes. Cierra las imágenes. Ahora, en el Ya ángulo Ahora, inferior ya izquierdo. está, ya estoy. Que, que digo que si los niños han visto el cuento, que si los niños han visto el cuento. guau. Los niños fue el primer envío que se hizo fue a Fuerteventura, y porque yo la idea que tenía primera era contactar con Tuineje y que ellos, para ver si ellos hacían la edición de la historia y fomentar, porque Tuineje es un pueblo muy pequeñito y muy desconocido. Dentro de Fuerteventura, que tiene Betancuria al lado y tiene mejores poblaciones o más grandes. Y entonces nunca recibí respuesta de Tuineje, ni de la Concejalía de Cultura, ni nada. Entonces se mandaron 20 libros a Fuerteventura, que los ha ido vendiendo mi hermano Nacho, el padre de los niños, y cuando conectamos en videoconferencia con Lune y Guise, estaban alucinados de que estuviesen dentro de un cuento. Claro. Claro. Entonces decían, pero yo, ¿cómo he acabado ahí? ¿Cómo estoy ahí en el cuento? No, maravilloso. Claro que para los niños eso es tan mágico como el propio cuento, ¿no? Claro, de hecho, para promocionar también un poco el cuento y para buscar colaboradores, para sufragar los gastos, se han hecho bolsas con las acuarelas de Araceli. Sí, sí. Y Guise ha elegido, de todas las acuarelas, ha elegido esta que está en la pantalla. Dice, yo quiero una bolsa de yo. Yo. Qué Como bien. diciendo, eso tiene que molar lo más. Entonces, es el único que se ha elegido a sí mismo. No, las acuarelas son maravillosas, Ara, son de verdad, son de una ternura y a la vez son de una emotividad, ¿no? Toda, incluso la de los zapatitos de bruja, que a mí me ha encantado, o esa escoba que no tiene el palo recto, ¿no? Son maravillosas. Gracias. Vamos. La acuarela es uno de los estilos que últimamente es el que utilizo, la verdad. Me gusta porque es rápido y se expresa muy bien. Vamos, es rápido, expresa muy bien, lo que sabiendo técnica un poco. Estuve 2 años con este profe inglés, Geoffrey Wine, ya un poquito para actualizarme y conocer mejores técnicas, porque yo di en la carrera, hice Bellas Artes y di acuarela, pero vamos, no profundicé mucho, vamos, a lo que me enseñaron. Pero hace poco he estado 2 años con este maestro y bueno, ya para mí es más fácil, más ágil, salen las acuarelas con más agua y estoy muy contenta. Sí. No, eres magnífica. Gracias. ¿No? Porque además yo no le di ninguna indicación, yo le pasé el texto y le dije, dibuja, haz. Yo en otros textos que he tenido ilustradores, como los de violencia de género, me los ilustra una chica catalana muy bien también, pero ella me pregunta mucho más. Y sin embargo, Araceli me fue dando acuarelas que yo decía, ¡ah, preciosa! Otra, ahora hazme una de esto. Ahora... Y ella iba haciendo y fue todo lo que ella decidió. Sí, lo que me decía un poco el texto y lo que yo me imaginaba. Yo estaba en Fuerteventura, bueno, yo soy canaria, nací en Las Palmas, pero de Fuerteventura conocía poco. Vamos, que he estado de mayor, un fin de semana, un poco más, y bueno... Bueno, si hay aciertos en el texto con el subtexto, con lo que no se dice, que es lo que hace que este texto sea tan bueno, también lo hay en la acuarela, porque yo pienso, no sé si lo que tú pensarás, Ara,
si hay un personaje recurrente para pintar, ¿no? A ver, yo no pinto, pero sí como lectora es uno de los personajes que a mí digamos, ha hecho que llame mi atención, porque así la escritora ha querido que llame mi atención, ¿no? Que es esa muñeca como niña, niña como muñeca. Quizá ese personaje podía haber hecho que lo pintaras, puesto que salta mucho del cuento. Sin embargo, he puesto no, pero está bien que no lo haya hecho. Claro. Claro, es porque le deja o sea, está bien que de todos los elementos que has tomado, no hayas tomado ese, porque es un elemento que por un lado es como bueno, un elemento conocido, el de la muñeca, que ya da miedo de por sí, esas muñecas que parecen niñas, pero el no haberlo pintado, el dejarlo a la propia imaginación del niño o del adulto que lea el cuento, está muy bien, porque le has dado un toque, le has, digamos, aumentado ese punto un poco siniestro, ¿no? Que tiene el personaje, que estás pensando todo el tiempo a ver lo que va a pasar con la muñeca, ¿no? Si se la va a dar, si se la va a llevar, en fin, no digo más, no voy a hacer spoiler. Incluso la bruja, yo no, fue un acierto que ella no me presentase una bruja, yo no le pedí y ella no me presentó una bruja, y dije, perfecto, que cada uno se haga su bruja. Claro. He hecho la silueta esta que vuela entre las palmeras, una insinuación, pero eso, para dar rienda suelta, que cada uno se imagine la bruja como quiera, ¿no? Bueno, están los zapatos, está la escoba, está ahí, ¿no? Sí. Esa portada, ¿no? Pues no sé si alguien quiere preguntar algo. Don G, que estás por ahí, ¿no? Di algo, tú sabes del tema, ¿no? Ahora, hombre, primero felicitar a Teresa, eso es lo primero. Luego preguntar, bueno, son tres cosas. La segunda, ¿en Granada se puede comprar el cuento? Pues sí, se puede comprar. Ahora mismo el cuento está en una librería de Avenida de Cervantes que es de cuento infantil, que se llama sí. Mundo Feliz. Sí. Y aquí en La Chana, en Juan de Mairena. Vale. Bueno, y lo más importante, fundamentalmente lo que te quería decir es que me alegro, lo que pasa es que ya voy para 2 años de maestro jubilado, maestro de escuela, me alegro haber descubierto algo en lo que he creído siempre. ¿En la bruja? Sí. Y sobre todo, yo he utilizado siempre, antes de montar obras de teatro, hemos teatralizado los cuentos, siempre, con los niños de infantil. Es decir, y cuando he visto eso, lo que has comentado, ese niño que ha dicho, yo quiero una, ¿cómo era? Una bolsa, de yo. Me estoy acordando, es que eso es básico. Me estoy acordando de un niño, el más rabioso de mi clase, entre comillas, que él quería ser estrella. Y yo decía, pero este niño, ¿qué me dice? Pero claro, como yo utilizaba no el tema de la bruja, sino la brujería de la palabra poética, a lo que voy, a raíz del teatro, él cambió de personaje y él quería ser poeta estrella. Sí. Es que me he acordado de decir una de estas que yo me alegro muchísimo, Teresa, de volver a confirmar la importancia que tienen los cuentos en líneas generales para cualquier edad. Pero para iniciar los niños en el teatro y las niñas en el teatro, en la expresión corporal y oral, los cuentos yo lo utilizo siempre como un recurso fantástico. En la literatura y también en el dibujo, ¿no? Esas ilustraciones tan maravillosas, en el gusto por la pintura y por la ilustración, ¿no? Claro. Y luego, finalmente, me te iba a preguntar el final, pero eso es cuestión de leer. No. Eso. Y luego, con respecto a las acuarelas de Ara, a mí, mira que me gusta la pintura, pero en la acuarela me apasiona el color como queda disuelto, como para que la persona que los ve se meta. O sea que esa magia que hace el agua, para mí me lleva a donde
la imaginación o el corazón en este caso, o ese centro infantil que hay, que tenemos en nuestro corazón. Yo lo encuentro siempre en la acuarela. Siempre, Qué bien, siempre. qué bien. Me alegra muchísimo, ¿eh? El agua Sí. es que es un transmisor muy bueno. Sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Teresa y Ara, ¿eh? Aquí. Gracias. Yo luego quería dar la vuelta y dije, hay mucha gente que me pregunta que por qué en inglés, que por qué bilingüe. Y yo llevo ya años queriendo que todo lo que escriba sea en inglés también, porque me apasiona el inglés, me apasiona aprender inglés, me paso la vida aprendiendo inglés y leyendo en inglés. Y además dije, ¿por qué no? No les va a molestar, está ahí al lado. Lo vamos a simultanear y quien quiera que se asome. Dar esa posibilidad de que se asomen al inglés, que está al lado. Y hay muchas madres que me han llamado y me han dicho, mi hija se lo ha leído primero en inglés. Y digo, pues fenomenal. Claro. Además está muy bien hecho porque está, como has dicho, está muy bien integrados los dos. Es que no se ve, pero está muy bien integrados los dos idiomas, ¿no? Es que, sí. sí, porque había la opción, hay algunos, la editorial Hotel Papel, que hace también en bilingües y biografías sobre Carmen Martín Gaite o Gloria Fuertes, lo que hace es que el inglés lo coloca atrás. Entonces, cuando está atrás, tú, no, yo quería que se simultáneo, o sea, que fuese simultáneo, que te puedas asomar a ver cómo se dice, érase una vez hace mucho tiempo en inglés. La frase tan famosa, ¿no? En inglés, que Álvaro tendrá mejor pronunciación que yo. Hola, que yo quería decir un par de cosillas, si puede ser. Claro, hija. Yo soy la hija de Araceli, Ara. De Estoy Ara. súper orgullosa de Tete y de mi madre. Y esto que decís de que poner el inglés también a nosotros, desde que vivimos en Reino Unido, nos ha venido muy bien, porque no solo yo puedo contar el cuento, sino que mi pareja, que habla inglés, le puede contar el cuento también. Y entonces Teddy hace diferentes preguntas dependiendo de quién se lo cuente. Ah, qué bueno. Y yo creo que eso amplía muchísimo el conocimiento de lo que se está contando. Porque al padre no le pregunta las mismas preguntas que me pregunta a mí. Pero eso es muy interesante, ¿no? Es la misma página. Pero o sea, eso, yo creo que es muy positivo. Es muy interesante desde el punto de vista de la didáctica, desde el punto de vista de la didáctica, es muy interesante eso, que el niño pregunte cosas distintas dependiendo del idioma en el que le estén leyendo el cuento. Eso es muy interesante, eso sería a estudiar, yo que estoy dando didáctica de la literatura. Muy gracioso, y además las pinturas de mi madre pues le evoca al niño decir, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto por qué? Así que mira, mira los zapatos, esos zapatos. Hace preguntas y eso está muy bien, yo creo, vamos. Las preguntas del niño es la base de todo. Yo no sé muy bien de educación, pero lo que veo en mi niño es que se interesa muchísimo. Gracias. Qué bien. Y voy a quitar el micro porque aquí esto es una fiesta. Un besito a todas, un beso. Gracias, Un besito. Es que en cada idioma se piensa de un modo diferente. Sí. Entonces, claro, los críos son muy receptivos para eso, ¿no? Es decir, los matices que tienen las palabras, lo advierten mejor que los adultos. Y claro, de ahí ese preguntar cosas diferentes, ¿no? Bueno, además es que quien ha hecho la traducción, que es mi tía Helen, que ella es holandesa, pero lleva viviendo en España muchísimo tiempo, o sea, habla el español perfecto, ella no hizo una traducción literal, que es lo que más me gustó también. Claro. Ella leyó el cuento y luego lo contó en inglés. Claro. Entonces ya dije, esto está saliendo bonito. Claro, porque esa es la mejor manera de traducir. La mejor manera de traducir es esa. Es decir, es adaptar el contenido de un idioma a cómo se expresa en otro. Claro. Entonces, claro, lo importante es conocer el idioma de recepción, sobre todo, ¿no? Para poder hacer la recreación literaria. Claro. Eso es mi tía Helen, la pobre, que me traduce todo al inglés y que tuvo que hacer 2 veces. Yo este cuento lo he escrito 2 veces.
Las escribió y se volvió a escribir. Claro. Y entonces ella, estupendísima. Yo quería hacer dos preguntas, una a Teresa y otra a Ara. A Teresa quería preguntarle si en el cuento ha podido volcar algo de su experiencia con niños de TDAH. Bueno, Pepa, con todo el amor que siente por mí, pero bueno, más que TDAH, porque el TDAH actualmente trabajo con algún niño con TDAH, mi experiencia es en niños con autismo. Mejor todavía. Yo creo que mejor que lo ha expresado Pepa, o sea, yo creo que sin saber cómo, todo se ha ido volcando en el cuento. ¿Sabes? Yo no te diría, tenía el autismo en la mente mientras escribía el cuento. Imagino que mi formación en educación especial y mi formación en infantil, pues todo ha contribuido, esa parte didáctica o esa parte de... Pero no te podría decir... No, pensé mucho, por ejemplo, en cómo se expresaba Guise, que Guise tiene, cuando sucede eso tiene 2 años y Guise hasta bien grande ha dicho ti en vez de sí. Y pensé mucho en si corregírselo en el cuento, pero dije no, porque detalles como esos, pero si ha salido, ha sido sin mi conciencia. Si ha salido, ha salido solo. Muy Sí, bien. y quería preguntarle a Ara si es posible ver la cara de ese niño, de esa... Espera, te lo pongo. ¿Qué dice ese niño? Pues yo, por lo que me decía su tita, era un niño súper avispado, con mucha, bueno, como la mayoría de los niños a esa edad, ¿no? Lo que pasa que yo, vamos, no lo recordaba a lo mejor tan pequeño, sí, 3 añitos, 4 añitos. Ahí se ha cortado. Sí. Como con muchas preguntas, ¿no? Como muy inquieto, muy vivo, pero a la vez los niños es de lo más difícil que hay en cualquier pintura, creo yo. Entonces, bueno, he querido resaltar un poquito los ojos, pero después las tonalidades tenían que ser dulces, suavitas y ya está. Creo que más o menos se ha conseguido, no sé. Bueno, es que en los retratos pasa con mi gran amigo Juanfran, que no sé si está por ahí, que cuando hace caricaturas a veces dicen, es que se parece, no se parece. Claro, la ilustración de rostros y tal, pero bueno, Guise es que está clavado. Luna no me he dado cuenta y no he pasado la acuarela de Luna a Pepa, Pero, de la gran protagonista, ¿no? Sí, Como no él me ha viene de pasado. trabajar y lo hice tan rápido, no tiene esa Luna. Y igual, los rostros son más difíciles. Sí, los retratos es de lo más difícil. Sí, mira Luna, ¿no? Vale, asómala a la cámara. Sí. Más arriba. Más arriba, más arriba. Súbela un Arriba, poco. arriba. Ahí. Ahí. Arriba. Está muy bien. Yo debo de decir, para quien no haya leído el cuento, que cuando he dicho en la presentación la importancia del personaje del niño, que parece como un personaje sin más, es decir, yo viajo en el coche con mi hermano pequeño, mi madre y mi tía, el personaje del niño es fundamental en toda la narración. Es un personaje que trasciende al resto de la familia. Con 4 detalles, con 5 detalles trasciende. Es decir, hay un momento en el cuento en el que el niño, digamos, es el que lleva el peso. Y he de decir que he leído el cuento, para quien no haya leído el cuento, que el niño tiene un punto de misterio que está perfectamente clavado en ese dibujo. Es decir, está ahí, clavado, ¿no? En ese dibujo. Eso es lo que yo estaba preguntando.
Porque es que esos ojos me han llamado la atención. Es decir, ahí hay algo Bueno, extraño. es que si conocierais al niño... Pero el dibujo es que es muy expresivo, llama mucho la atención, ¿no? Es muy... Yo no lo conozco personalmente, solo conozco de una foto y bueno, por lo que me contaba su tita, ¿no? Un niño vivo. Bueno, en este caso es verdad que parece un poco de misterioso los ojos, ¿no? Pero como muy reflexivo, como muy... Sí lo es. Es que no quiero decir más no quiero decir nada más para no hacer spoiler y que luego me odien, ¿no? Pero sí decir que ese dibujo va con el niño, no con el niño solo con el niño, sino con lo que el niño hace en el cuento, es decir, ese misterio, ese punto, ¿no? que tiene en el cuento, ¿no? Que es tan importante, ¿no? ¡Ay, qué bien! No sé si alguien quiere preguntar algo más o comentar algo más. He visto por ahí a mi hermana mayor. Ahí está mi hermana. Y Ángeles Mora. Voy viendo a la Sí, gente. Ángeles. Bueno, yo recomiendo que viene la Navidad y que es un regalo maravilloso para no solo para quien tiene nietas y nietos pequeñitos, sino un buen cuento. Tenemos entonces una mala y una buena noticia. Ha sido un éxito tal que nos quedan muy pocos cuentos. No pasa nada, yo la editorial El Embés, desde aquí, se compromete a reeditarte. A hacer una segunda edición. Estamos planteándonos porque no nos... Con pasta dura. Me decía Araceli, oye, esto era impensable, esto vaya volado no. Es que me han metido en un lío. Me han metido en un lío, me dice, y digo, pues píntate de rojo los labios también. Pero sí, ha sido un éxito y apenas quedan 8 cuentos, más los que hay en las librerías colocados, pero porque no dejo de mandar envíos, porque además, claro, como ha sido autoedición, también ha sido distribución por mi parte, y está el libro en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Ha sido un trabajo impresionante, Tete. Te lo has currado que no veas. Vamos. Para estas Navidades quedan unos cuantos. Te insisto que el Embés te hace una segunda edición con pasta dura, ¿eh? Qué bien. Un buen vino. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o no sé. Yo solo quiero disculparme porque quería haber entrado a tiempo, pero no podía. María Ángeles. He conseguido llegar y bueno, me interesa mucho lo que estoy oyendo y el cuento tiene que ser una maravilla. Así que ya lo conseguiré, lo buscaré. El cuento es precioso. Yo te lo hago llegar, Ángeles, te lo hago llegar a través de Pepa. Vale, muchas gracias. El cuento está muy bien escrito, los paisajes, el entorno está muy bien descrito, aparte de las ilustraciones que estáis viendo, algunas, no están todas, faltan algunas por ahí, pero la historia, lo que no se dice en ese cuento es tan importante, ¿no? Y ese final, del que no voy a decir nada tampoco, ¿no? O sea que... Estás deseando, pero no lo dices. No, que mi familia no lo ha leído, los pobres de mi familia están castigados, dicen. Tete. Hola. Muy buenas, soy tu primo Julio. Oye, una preguntilla. ¿Lo vas a hacer para edición digital? Uy. ¿Te lo has planteado? No me lo he planteado. No me lo he planteado, pero el otro día, hablando con el diseñador gráfico, con Eduardo Cruz Casanova, que es el que ha hecho también que el cuento sea tan bonito, me comentó todo el rollo de Amazon, de cómo había que colocarlo en Amazon y eso, y por ahora no me interesó. Dije,
por ahora no, pero no me cierra nada, ¿por qué no? El en vez te lo puede poner en Amazon también con pasta dura. Bueno, mira, dile a la Tete. Dile, esta es una de las que va a leer el libro. Ah, mírala ahí. Y esta tu sobrinilla. Qué bueno, Julio. Lo digital, ahora hay que abrirse nuevos caminos con lo digital, claro que sí. Además, yo soy muy tecnológica en ese aspecto y lo he pensado, pero me metí a seguir las instrucciones de Amazon y dije, madre mía. Sí, son infumables, son infumables. Esto parece una gincana y dije... No, ya te lo dije, si necesitas ayuda o lo que sea, me avisas. Vale, gracias, Julio. No sé si por ahí alguien más. Mira, ahí veo a mis padres. Los pobres es que no han leído el cuento. Me da mucha pena, pero es que están ahí esperándolo. Ya me abren Granada, ya me abren Granada y podré llevarlo a Madrid. Yo, ¿cómo sabes? No hablo. Yo no estoy. Tendría que salir aquí. Mamá, ahora se te oye, mamá. Se te oye, pero no se me ve, ¿verdad? Bueno, se te ve porque la cámara está muy arriba. Ah, ahora se os ve a los dos. Claro, que cada día me da más rabia. Cada día que pasa me da más rabia. Todavía no consigo entenderlo. Mamá. Y no, te lo quería entregar en mano. Me han mandado cantidad de trabajos antes de pensar ni en publicar ni en nada. Ni esto, nada. Yo sabía que todo estaba traducido a Helen. Pero digo, ya me llegará. Pero que no. Vaya por Dios. Que lo pedíamos a los reyes. Eso como regalo de reyes. Claro. Sí, pues ha sido con la mejor intención de entregároslo en mano. Cariño, ya sé que es por todo lo que ha pasado. Ya sé que tú ibas a venir mucho antes, que lo querías traer para el cumpleaños de papá. Todo eso lo sé. Pero cada día me da más rabia. Estoy deseando leerlo. Qué bonita toda. Me encanta. Ah, y te voy a decir una cosa. Me encantan las acuarelas. De mi parte, pues ya sabes que me gusta mucho el pintura y el dibujo. Y es que me han encantado las acuarelas. Es preciosísimas. Solamente con las acuarelas me puedo imaginar un poco el libro. Precioso. Mira, otra opción. Preciosa. Y ahora con la charla, pues ya también me he hecho más ideas, claro. Ya cuando lo lea va a ser como cuando vaya a Nueva York. Qué graciosa. Se pueden editar láminas de las acuarelas. Son preciosas. Sí, no, yo por eso se hicieron las bolsas un poco también para promocionar el trabajo de Araceli, que la pobre, estando en el PTS todo el día en el hospital, demasiado tiempo para poder hacer las acuarelas. Pero también se pone una etiquetita en las bolsas diciendo que hace acuarelas, que le pidáis acuarelas, que es que hace acuarelas maravillosas. Esas magdalenas dan una gana de comérselas. Otra acuarela de Araceli. Muy orgullosos, Tete, estamos muy orgullosos. A mí hace tiempo en la Alhambra. Mira, de Granada, y a mí me da mucha alegría tener un poco de Granada en Reino Unido. Le hice una Alhambra en acuarela. Mi hija. Disfrutar a la compositora también, ¿eh? Y a Pepa está tremendamente casado. Ay, mira mi Guise. Qué gracioso, sí que está. Es que es eso, es que es lo que decimos, que Guise, todos mis sobrinos son geniales, pero es que Guise es muy peculiar. Es que Guise es muy peculiar. Muy peculiar. Muy bien, Tete, estamos muy orgullosos de ti, ¿verdad? Gracias, mami. Buen trabajo, cariño. ¡Mua! Ahí donde le veis es un poeta. Es un poeta. Otra pista. Yo empecé a leer poesía por mi padre, que siempre estaba con Becker. Con Becker. Qué bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, preguntar algo? Ha estado todo precioso la presentación, ¿eh?
Enhorabuena, Pepa. Felicidades a todos. Mira, Pues sí. ha sido fácil, la obra se prestaba a ello. No, no, Pepa, ha sido una presentación personal preciosa. Nos ha encantado. Me gustó. Te felicito personalmente. Bueno, pues yo me voy a despedir ya porque tengo que poner a los niños a la cama ya. Vamos acabando ya. Muchas gracias por todo. Pero el fútbol. Así, Que juega el Madrid a las 9. yo quería decir que para mí es muy importante el hecho de que la misma página, es repetir lo mismo, pero estén los dos idiomas. Porque cuando yo empecé a enseñarle a Teddy español aquí en Reino Unido, me encontré con que fui a un par de universidades, a la librería, a la biblioteca de la universidad, a intentar encontrar algún tipo de libro que viniera en dos idiomas. Y la respuesta que tuve de una bibliotecaria fue que, bueno, que si yo ya sé inglés y español, pues que lo traduzca yo. Que le vaya contando yo el cuento en español. Y eso es súper complicado, porque tú lo estás leyendo en un idioma y lo tienes que traducir. ¿Sabes? No fluye, la historia no fluye. El tenerlo en los dos idiomas en la misma página, ¡Hombre! para nosotros es totalmente necesario. Y estoy muy contenta y es un regalo estupendo. Un acierto más. Muchas gracias. Muy bien, cariño. Y nada, que un besito a todas, que estoy muy orgullosa de las dos y que me alegro mucho de haber entrado a la hora, ¿sabes? Y no una hora más tarde. Claro. Y nada, que un besito a todos y que estamos esperando la segunda parte. Eso. Eso me han dicho, que ahora eso me han propuesto, que siga con Luna y Guise. Pero Claro, claro, eso da mucho, está muy bonito, me gusta mucho. Vamos a hacer una saga. Un besito a todos. Adiós, cariño. Adiós. Y gracias por... A vosotras. Que es un regalo estupendo para mí y para los niños. Gracias, cariño. Adiós. Que lo disfrutéis. Adiós. Muy bien. Pues no sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, yo voy a dar las gracias a Bego, que está muy callada, porque es que es una mujer muy callada. Ella es muy calladita. Es muy calladita. Salvo cuando canta. Pero salvo cuando canta. No, cuando canta, eso es. Y la culpable de este cuento en gran parte es Bego. Bego es el motor que ha hecho que esto sea posible, sinceramente, porque yo estoy siempre con 1000 cosas abiertas, mil libretas con relatos, con proyectos, con fotografía, y Bego fue la que dio un golpe en la mesa metafóricamente y dijo, hazlo ya, hazlo. Chica, ¿Es verdad? Ella muy prudente, pero muy... bueno, sí. Ay, no me sale la palabra. Que me alegro que mi hermana también haya colaborado en esto. Sí, muchas gracias, pero lo único que hice fue animar y el resultado ha sido precioso. Darte las gracias, Pepa, la presentación me ha resultado preciosa. Y bueno, nada más, yo estoy aquí escuchando encantada. Estar feliz, seguro. Muy bien. Pues se me oye. Pues muchas gracias. Hay que hacer una segunda edición, hay que ponerlo en todas las librerías y Claro. Este cuento se tiene que leer porque merece la pena que se lea porque está muy bien escrito y es muy interesante. Lo que hay es que darle también la enhorabuena a la autora por ese éxito fulgurante, ¿no? Que la edición ya agotada. Y confinadas, ¿eh? Y Claro. confinadas. Exactamente, y con el confinamiento tienen doble mérito. Entonces, la segunda edición es que, vamos, ella sola ya se promociona, ¿no? Yo creo que sí, que va a ir sola. Claro, va a ir sola. Ojalá. Pues muchas gracias. Claro. Y gracias a todos, a Pepa, a todos, a Jesús, a José. Gracias a vosotras por haber... Bueno. Y gracias a la Ateneo por haber prestado su portal, que es importante. También. Pues nada, nosotros encantados de acoger todo este tipo de iniciativas y
Hombre, hay que decir una cosa. Yo creo que el cuento infantil es, yo diría, tan importante como la narrativa corta. A veces se le quita importancia y yo creo que el segundo cuento que presentará Ateneo, no estoy segura. Bueno, se presentó el que hicieron Andrés Neumann y Gracia, creo. Y Gracia, sí, y ya, no se ha presentado. Alguno más. Sí. Nuevos, bueno. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que hubo alguna otra presentación, sí. Se suele mover por otro ámbito. Normalmente el cuento infantil se presenta en librería aparte, y las instituciones de tipo cultural o tal no es que lo desprecie, pero siempre se piensa como, eso es para niños, pues siempre está ahí como, y creo que tiene muchísima importancia, en tanto que en el cuento infantil estamos poniendo a nuestras futuras generaciones su educación, ¿no? Claro. No es tan baladí la cosa. Muy importante para la educación de los críos, claro. No, y también para los adultos, Pepa. También para los adultos. Tú lo has nombrado al comienzo, con un cuento infantil contribuye al inconsciente, y el inconsciente es infantil, es adolescente, es juvenil, nos acompaña toda la vida. Es un cuento que nos contamos a nosotros, pero que no sabemos a veces leerlo bien. Y es por eso que esta presentación es maravillosa, porque se trata de poder leer bien. Así es. Claro. Hay una cosa, por ejemplo, en ese sentido, el hecho de que muchos padres vean también los cuentos infantiles como algo que leen los niños y que ellos no tienen, o la novela juvenil, y que ellos no tienen que leer, o que dan por hecho de como eso está ya publicado, se supone que la editorial ya habrá hecho filtro de alguna manera, y que lo que los niños o los jóvenes lean es bueno y es correcto. Y se da por hecho, y muchos padres no leen lo que los niños leen. Por ejemplo, el gran éxito que tuvo, y que sigue teniendo ya un poquito más acallado, pero en fin, Harry Potter, ¿no? Que se ha llevado a cine y tal y cual. Nosotros nos leímos, bueno, yo me leí el primer tomo, que me indignó. No sé si Álvaro siguió algún tomo más, pero en esos... Me leí el 1 y el 2. Yo me quedé en el 1, pero en esos personajes de los famosos Muggles había un racismo y un fascismo brutal. Es decir, esos seres humanos que no son mágicos, ¿qué niño quiere ser un ser humano que no es mágico? Ningún niño. Ningún niño. Es más, los niños desprecian a esos Muggles porque no están en el colegio de Harry Potter, no van a poder acceder nunca a ese colegio, no tienen magia, no tienen no sé qué, y estás educando a los niños inconscientemente o preconscientemente o conscientemente para que desprecien al que no tiene la magia, no es... No, lo más grave es que ponía dentro de esa inferioridad social un grupo que eran mestizos. Mestizos, sí, exactamente. Que eran mestizos, mulatos, bueno, mestizos sería el término más correcto. Y entonces los mestizos eran todavía más despreciables. Todavía. No eran ni una cosa ni la otra, ¿no? Claro, eso era muy tremendo. Pues nada, que yo conozca, nadie hizo una crítica en ese sentido, ni... Porque fundamentalmente los padres no leen lo que leen los niños, porque dan por hecho que es bueno porque está escrito para los niños, lo cual es un error brutal, porque el sistema usa todo eso para formar a la sociedad como le da la gana, ¿no? Y eso es así, y lo he hecho siempre, no es nuevo, ¿no? Sí, hay que prestar más atención a... Vamos, Además dicen que los cuentos son para que los niños duerman y los adultos despierten. Ajá, esa es una buena frase. Ella es mi hermana mayor. Ella es mi hermana mayor.
Yo enhorabuena, me ha hecho mucha ilusión poder acercarme un poquito tarde y me ha hecho mucha ilusión. Felicidades a Tete y a Ara. Pepa, gracias. Te conocí presentándome en la casa de Federico García Lorca y la segunda vez que te veo es presentándome el sueño cumplido, que como bien has dicho, el hacer todo eso que está un poco en el aire y que de repente alguien te... Haz, ponte, empieza hoy mismo, que a ver qué sucede. Ya estaba todo por ahí danzando y la verdad es que, pues que me hace mucha ilusión que en estos tiempos difíciles la gente salga con estas cosas tan bonitas. Es que todo esto repara y todo esto anima a mucha gente a crear y a disfrutar de lo que otros crean. Le dar las gracias. Sí Así que es que verdad. enhorabuena. Sí que es verdad. Sí que es verdad, porque fíjate que yo lo pensé, que todo el mundo me dice, ay, con este año tan malo, qué bien que hayas sacado el cuento en este año. Y luego la semana que viene, Bego y yo nos casamos. Y dijimos, pues ya, vamos a... Otro cuento es ese. Otro cuento, este es otro cuento. Vamos a poner un toque de color y de belleza a este 2020 tan negro. Sí, ¿Es verdad? El 2020, sí, señor. Sí. Lo artístico es lo que nos salva. Sí. Porque yo misma en el hospital, si no tuviera algo que crear artísticamente, sería muy triste. Hay gente pues, que le va al deporte o le van otras cosas y a mí me va la pintura, pues yo disfruto mucho y me alejo un poco de una realidad fea. Entonces, si no fuera por eso, tendríamos muchas carencias o estaríamos un poco tocados. Bueno, que estaremos. No digo yo que no esté. Pero que nos ayuda un poquillo, nos ayuda en nuestra realidad de todos los días. Hombre, es que además has llenado el PTS de brujas de tu INEGE. Señor. Me van a faltar. Está muy bien, la han acogido y eso es solo en mi servicio, que no ni he puesto carteles, ni he puesto nada. Eso es el boca a boca. Alguien que ha visto el cuento, ¡ay, qué bonito! Quiero más, tráeme y tal. Y bueno, ha corrido como la espuma, no sé, yo estoy un poco en shock, la verdad. Pues ya verás cuando hagamos el tour tu INEGE, Álvaro y Pepa y todos. Que Ay, vamos bien, eso estaría muy bien, ¿ves? Para que entendáis la largura en toda su extensión. Claro, sí. Yo me apunto. Sí, sí, la comparan con un portaaviones, ¿no? A la isla por la forma que tiene. Esa isla, ¿eh? A mí, sin embargo, hay gente que dice que a Fuerteventura o se la odia o se la ama, y a mí me fascinó esa medida. Es que puedes hacer kilómetros y no ver Yo nada. conozco a muchos canarios de Gran Canaria, mis primos y mucha gente allegada a ellos, que se van de vacaciones a Fuerteventura. Digo, pero si tenéis playa, no, vamos a las playas, al ambiente, no sé. Es que eso, se odia o se quiere, ellos la adoran, y es que es adorable, es desértica, es auténtica, la gente es maravillosa, así es que tiene muchas cosas. Bueno. Majoreros, que no hemos dicho que se llaman majoreros, los de Fuerteventura. La cabra majorera, sí. Majorero. Muy bien. En fin, que... Bueno, pues ya está. Muchas gracias por todo, por estar aquí, por habernos traído vuestro libro. Y a los amigos que nos han acompañado, pues también muchas gracias por contribuir a que esté viva la cultura, aunque sea de esta manera, un poco distante, pero en fin, es mejor que nada. Y el Ateneo ha procurado pues seguir no solamente vivo, sino activo, ¿no? En este año tan raro que hemos vivido,
y que ojalá se acabe pronto. Oye, queda poco. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Enhorabuena, Tete, enhorabuena, Ara. Gracias.